Bona tarda, benvinguts en aquesta nova edició del curs de l'art de la novel·la, dedicat enguany a aquest tema tan apassionant com és la novel·la i espiritualitat. Un tema, com sempre, cada any molt complex, inabastable, però que tractarem d'acotar amb tots els títols que hem seleccionat des d'avui mateix, al segle XVII, fins al segle XX. I avui comencem amb una obra bastant complexa, però que em sembla que és imprescindible per donar el to del que serà aquest curs, que és la recerca espiritual a través de la novel·la, o com la novel·la es converteix d'alguna manera amb el gènere o agafa el testimoni, per dir-ho amb més precisió, de la recerca espiritual dintre la literatura, després de la lírica i del drama, la literatura europea, com és aquest viatge del peregrí de John Bunyan. I per parlar d'aquesta obra tinc l'enorme plaer de presentar-vos a mi querida amiga María Tausiet. Es la primera vez que María viene a esta casa, al Instituto de Humanidades, a hablarnos y por tanto merece una presentación especial. María es historiadora especializada en el estudio de las creencias y las prácticas religiosas. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la Universidad de Virginia, en la Universidad de California en Madrid y en la Universidad de Valencia. Ha investigado la relación de la religión con la magia, la brujería y la posesión demoníaca. Entre sus libros destacan Ponzoña en los ojos, Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI, publicada por Turner en 2004, Abracadabra Omnipotens, Magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna, publicada por Siglo XXI en 2007, y Alegorías, Imagen y Discurso en la España Moderna, publicada por el CSIC en 2014, y también un estupendo estudio, nada más y nada menos que sobre el mito de Mary Poppins, Magia, Leyenda y Mito, publicado por Abada en 2018. Así que tenemos una especialista en religión, en mitología comparada, en literatura religiosa y alguien de una vasta cultura transversal, que es un placer tener con nosotros e invitarla a esta casa, donde estoy seguro nos va a dar dos conferencias además en este curso, la de John Bunyan y la de Hermann Hesse. Así que tenemos la oportunidad de disfrutar mucho de su sabiduría, de su erudición y de su enorme competencia como docente. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. ¿El micro? Perdón, ¿el micro? Puedes tenerlo cerca, ¿eh? ¿Está ya? Sí, puedes tenerlo cerca, ¿eh? Sí, se oye bien, ¿no? Sí. Sí, ¿así? ¿Mejor? Vale. Lo más cerca posible, sí. Sí, vale. Uy, se cae. Se cae. Uy, bueno, estupendo. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Gracias también a los organizadores y en especial a Andreu Jaume, que desde el principio confió en mí, sin conocerme, y me dio la oportunidad de pensar y después hablar sobre dos de mis obras favoritas. Inauguramos hoy este curso con una obra que nos resulta misteriosa desde su mismo título. The Pilgrim's Progress puede traducirse al español como el progreso del peregrino, pero también como el avance o el viaje del peregrino. Por otra parte, como pasa con tantos otros libros, suele olvidarse el título completo que vemos en la imagen, es decir, el viaje del peregrino de este mundo al que ha de venir. O dicho de otra forma, sería un viaje del más acá al más allá. ¿Qué tipo de libro es este? Ya que estamos reflexionando sobre novela y espiritualidad, os confieso que para algunos críticos ni siquiera se trata de una novela, pues no es verosímil ni explora a fondo la psicología de los personajes. Sin embargo, ese concepto tradicional de lo que es una novela ha quedado desactualizado ante la narrativa actual.
Afinando un poco más, podríamos decir que pertenece al género de lo que ahora se conoce como ficción teológica o incluso literatura inspiradora. Así acuñados estos géneros, con estos nombres. Género en el que se incluirían obras como La Divina Comedia, de Dante, El Paraíso Perdido, de Milton, pero también otras como Cándido, de Voltaire, o Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que es una de las novelas que se verán en este curso, incluso El León, la Bruja y el Armario, de C.S. Lewis. U otras, quizás un poquito menos conocidas, como Silencio, del japonés Susaku Endo, o un bestseller, como es La Cabaña, de William Paul Young. De lo que no cabe duda es de que el viaje que se narra en este libro no es un trayecto o peregrinaje cualquiera, es un viaje interior de lo mundano a lo celestial, del sufrimiento a la felicidad, de la tierra al cielo. Es una conversión, pero no repentina, sino progresiva, de progress, ¿no? Explicar algo así es difícil y el lenguaje común no sirve. También nuestros sueños nos cuentan muchas cosas cada noche, pero en un lenguaje difícil de entender, incluso para nosotros mismos, que somos quienes lo creamos, quienes lo soñamos. Un lenguaje lleno de símbolos que a veces se enlazan formando extrañas alegorías. Y de la misma manera que los sueños nos hablan de nuestro mundo interior en un lenguaje figurado, un lenguaje oscuro que tenemos que descifrar cada mañana a la luz del día, este libro es sobre todo una alegoría. Bueno, una alegoría de alegorías, es una alegoría de múltiples alegorías, lo que significa un intento de presentar de forma comprensible algo tan oculto como es nuestra interioridad. Para lograr algo semejante, The Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino, incluye aventuras, sátira, humor, motivos procedentes de los cuentos de hadas y al mismo tiempo constituye un libro de meditación, llámese ahora mindfulness o autoayuda, todo ello sin olvidar su carácter didáctico y doctrinario. A ratos parece una Biblia condensada, o más bien un catecismo. Aunque hoy ha perdido su popularidad y en nuestro país son pocos quienes lo conocen, este libro, desde su publicación a finales del siglo XVII y hasta el siglo XX fue el libro más leído en inglés después de la Biblia, incluso por encima de Shakespeare. Un auténtico bestseller traducido al menos a 200 idiomas. Poco después de su aparición, por ejemplo, no voy a citar los 200 idiomas, se hizo popular tanto en la India como en África. Y es que, aunque hoy apenas se conozca, salvo en las universidades, y confieso haber hablado con algún amigo que hizo filología inglesa y tampoco lo leyó, durante aquellos 2 siglos, durante más de 2 siglos, la mayoría de sus lectores eran personas de todo tipo y condición, y sobre todo niños, hasta el punto de que llegó a considerarse un libro infantil. Se editó y se sigue editando, vemos aquí el libro a la izquierda, ¿lo veis al fondo a la izquierda?, en muchas versiones simplificadas y con muchas ilustraciones, también en libros pop-up tridimensionales o desplegables. El relato se hizo famoso, además, no solo en la literatura, sino en todo tipo de objetos como papel de empapelar, puzzles, estatuillas, medallas, pinturas, mapas imaginarios como este que describiría el camino del peregrino a través de todos esos lugares que veremos luego. Y algo que da que pensar es que también sirvió de inspiración para juegos de mesa, como el popular juego de la oca, que desde muy antiguo simbolizó el viaje de la vida. De ahí las 63 casillas. Bueno, encontraréis otros juegos de la oca con otro número de casillas, pero lo tradicional eran 63 por ser múltiplo de 7, 9 por 7, es decir, los 9 periodos de la existencia humana, que serían de 7 años cada uno: infancia, puericia, adolescencia, juventud, plenitud, madurez, senectud.
Otra forma de ver el juego de la oca sería, no tanto como ese recorrido a través de las 7 etapas de la vida o 9 etapas de la vida, sino como una representación, el juego de la oca, del viaje espiritual al paraíso, con muchos obstáculos y retrocesos. En España, esa idea inspiró en pleno nacionalcatolicismo, año 1951, un juego llamado Camino del Cielo, que servía de repaso a la doctrina cristiana con reglas que imitaban las del juego original, pero con novedades, como que si un jugador va al Santo Purgatorio, permanece allí hasta que otro jugador vaya a la Santa Misa, etc. Más adelante veremos más ejemplos de la huella de este libro desde su publicación hasta hoy mismo, pero antes presentaré a su autor. John Bunyan, que nació en 1628 y murió en 1688, vivió 60 años, es escritor hoy prácticamente desconocido, aunque durante siglos fue más leído que el propio Shakespeare. Nació en una familia muy humilde y continuó siéndolo el resto de su vida. Su padre era latonero, bueno, hay nombres diferentes para este oficio, ojalatero, calderero, quincallero, y se dedicaba a reparar sartenes y otros objetos de metal, sobre todo de latón, de esa aleación de cobre y zinc que desde el siglo XVI empezó a ser muy popular por ser más dúctil que otros metales. La cuestión es que los latoneros por lo general eran itinerantes, la mayoría gitanos, pero los padres de Bunyan tenían una casa en un pueblecito inglés del condado de Bedford, que limita con el de Cambridge, y él asistió algún tiempo a la escuela, pero no muchos años. Sobre todo fue autodidacta. Perdonadme que haga una referencia a la siguiente conferencia que daré aquí mismo, pero es que Hermann Hesse también fue un gran autodidacta. Ahora caigo, ¿no?, mientras lo cuento. Bueno, volviendo a Bunyan, cuando tenía 16 años, fallecieron su madre y su hermana en menos de un mes. Su padre volvió a casarse enseguida y probablemente esto le llevó a alistarse, a querer dejar la casa y alistarse como soldado en la guerra civil que había empezado 2 años antes entre los defensores del rey Carlos I, Charles I, y el Parlamento. Él formó parte del bando del ejército parlamentario, así que durante los 3 años que estuvo entre sus filas escuchó las enseñanzas de los puritanos y eso le hizo romper con el anglicanismo. Ya acabó la guerra, volvió a su pueblo y se hizo latonero como su padre y pronto se casó con una joven muy piadosa, pietista, tan pobre como él, hasta el punto, y esto es un ejemplo muy significativo, de que la única dote que aportó al matrimonio fueron 2 libros religiosos. Uno, La práctica de la piedad, y otro, El camino al cielo del hombre sencillo, título que ya parece anunciar que iba a escribir John Bunyan. A partir de ese momento, y sobre todo desde que tuvo a su primera hija, que nació ciega, empezó su búsqueda espiritual. Estudió a fondo a Lutero y le alivió mucho la doctrina de la justificación por la sola fe, que para él rompía el círculo vicioso de estar pecando y arrepintiéndose constantemente. También descubrió la superioridad de la caridad sobre las normas, pero eso no le llevó a apoyar a los antinomistas, es decir, a los antileyes, ni a los cuáqueros, que defendían la bondad esencial del ser humano frente a la creencia calvinista en la depravación, sino que él siguió su camino bastante original y al final se hizo miembro activo de la Iglesia no conformista de Bedford, baptista, y empezó a predicar con mucho éxito entre las gentes sencillas. Pero cuando terminó el protectorado del parlamentario Oliver Cromwell, que había ganado la guerra civil y se restauró la monarquía inglesa en 1660, los inconformistas o disidentes fueron perseguidos. Para entonces ya había fallecido su esposa, dejándole 4 niños, y había vuelto a casarse y tener 2 hijos más. Pero, como era disidente con respecto a
al anglicanismo oficial de la monarquía, fue arrestado y pasó 3 meses en la cárcel. Aún así, se negó a dejar de predicar y volvió a ser detenido. Y a partir de entonces pasó nada menos que 12 años en prisión. De todas maneras, leyendo sobre su vida me he dado cuenta de que estar en la cárcel en aquella época, al menos en el caso de él, era algo bastante diferente a lo que sucede ahora, porque podía recibir visitas, la cárcel estaba en el pueblo, a veces podía incluso salir un poquito, pero bueno, allí pasó esos 12 años y para mantener a su nueva familia en la cárcel de su pueblo, que es esto sí está documentado, se dedicó a fabricar cordones, pero sobre todo a escribir, como tantos otros escritores que han creado sus mejores obras en la cárcel. Allí redactó su autobiografía espiritual, Grace Abounding, y también este libro, El progreso del peregrino, que lo escribió en 1672, pero no se publicó hasta 6 años después. Bueno, ya por fin salió de la cárcel y los años que vivió después de salir fue pastor de la iglesia de Bedford y siguió escribiendo libros, entre otros la segunda parte del Progreso del peregrino, cuya primera parte había escrito en la cárcel, segunda parte que podríamos llamar El progreso de la peregrina, y una especie de contraperegrinaje simbólico titulado La vida y la muerte del Señor malvado, así, tal cual. Pero vamos ya directamente al libro. Como decía antes, olvidamos los títulos completos de los libros antiguos, que solían ser muy largos. En este caso ya no es solo que el progreso del peregrino continúe con de este mundo al que ha de venir, sino que sigue, y ahí vemos el título completo, diciendo contado bajo la apariencia de un sueño. Además, la palabra sueño está bien grande, más grande que el propio título, escrita en mayúsculas enormes. En realidad, el narrador no es el propio peregrino, sino alguien que sueña todo lo que le ocurre a lo largo de su peligroso viaje hasta la llegada a la deseada región. Así que si ya el propio viaje del peregrino es interior, más interior resulta aún por tratarse del sueño del narrador, que en realidad se describe a sí mismo, bueno, como eran los del siglo XVII, ¿no? Merece la pena leer en voz alta el primer párrafo del libro, uno de los más famosos de la literatura universal, o que al menos fue muy famoso durante varios siglos. Y dice así: mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una guarida. Me detuve allí a dormir y mientras dormía soñé un sueño. Soñé y vi a un hombre vestido con harapos en cierto lugar de espaldas a su casa, con un libro en la mano y un gran peso a la espalda. Miré y vi que abría el libro y lo leía. Mientras leía, lloraba y temblaba, y sin poder contenerse, prorrumpía en un grito lamentable, diciendo: ¿qué haré? El momento es impactante y a partir de ahí seguimos los pasos de ese hombre, que no sabemos ni cómo se llama. Al principio trata de no preocupar a su familia con esto que le ha pasado, su esposa y sus 4 hijos. Bueno, casualmente John Bunyan también tenía una esposa y 4 hijos. Pero luego, incapaz de contenerse más, les confía lo que siente. Y cito de nuevo: querida esposa y vosotros, hijos de mis entrañas, yo, vuestro amigo, estoy trastornado por un peso que ha caído sobre mí. Además, he sido advertido de que esta ciudad arderá con el fuego del cielo y con tal terrible caída, tanto yo como tú, esposa mía, y vosotros, mis dulces niños, pereceremos miserablemente, a menos que encontremos alguna vía de escape. Ante eso, su familia piensa que se ha vuelto loco y empiezan a dirigirse a él con modales ásperos y malhumorados, en la forma en que muchas veces tratamos a los miembros de nuestra familia. Unas veces se burlaban, otras le regañaban y otras le olvidaban por completo, manera de lidiar con el padre y esposo. Él se siente paralizado, pues no sabe a dónde ir.
Entonces, está por ahí merodeando alrededor de la casa un hombre que se llama Evangelista, que significa buen mensajero, de bueno, y ángelos, ángel. Bueno, curiosamente estamos acá, al lado de la calle de Los Ángeles, aquí. Bueno, pues este hombre, este evangelista, se acerca a él, le pregunta por qué llora y le aconseja huir hacia una luz que se divisa al fondo, donde encontrará una puerta estrecha, le dice. Entonces el protagonista de la historia echa a correr y cuando su mujer y sus hijos le dicen que vuelva, se tapa los oídos, aquí se ve mejor lo de se tapa los oídos, y sigue corriendo gritando, vida eterna, vida eterna. También los vecinos salen de sus casas al verlo. Unos se burlan de él y lo llaman loco, otros le amenazan, le insisten para que vuelva. 2 de ellos intentan obligarle por la fuerza. Estos vecinos se llaman uno obstinado y otro dócil. Pero él ni caso, continúa andando y a partir de ese momento empieza a llamarse Cristiano. Ya lo tenemos con ese nombre para el resto del libro. Y él mismo califica el lugar donde vivía, a su pueblo, ciudad de la destrucción, pues está convencido de que será destruida con fuego por la ira divina. Su vecino, dócil, pliable en inglés, le sigue durante una parte del camino, así que empieza el peregrinaje acompañado. Antes de llegar a la puerta estrecha, esa que le ha señalado Evangelista, sin embargo, se cae en un barrizal. El pantano del desánimo o la ciénaga del desaliento, que también ha sido así traducido. Se hunde y sale manchado. El vecino dócil también se cae y el vecino ya después de esto decide volver a su casa. Así que Cristiano continúa solo. Va siguiendo su camino y no mucho después se encuentra a un tipo llamado sabio mundano que lo convence para que se desvíe y siga un camino más fácil hacia una ciudad llamada Moralidad, a la casa de un caballero llamado Legalidad. Bueno, imaginad que todo esto es un resumen muy, muy resumido de una serie de aventuras larguísimas. Pero bueno, Cristiano le hace caso a este sabio mundano, pero aunque el camino es más fácil, la carga que lleva en la espalda le pesa más. Lo veis en todo momento representado con una carga tremenda en la espalda, una especie de mochila que no es exactamente una mochila, por eso admite diversas representaciones. Bueno, entonces vuelve a encontrarse con Evangelista, que le pregunta a Evangelista, ¿qué haces aquí? Y le advierte que el sabio mundano es un embaucador y le anima a continuar guiados por solo la fe, recordándole que la buena senda es estrecha. Bueno, eso de que la buena senda es estrecha, que a todos quizá nos catequizaron con esa idea, me recuerda a algo quizá un poquito menos conocido, pero tampoco desconocido, como es el filo de la navaja, ¿no? de uno de los Upanishad, de los que hablaremos en la conferencia sobre Siddhartha. Bueno, por fin llega a la puerta estrecha, pasa por ella y un individuo llamado Buena Voluntad lo conduce a la casa del intérprete. Bueno, el libro está lleno de nombres alegóricos de personajes, de lugares, de objetos. Por ejemplo, recuerdo cuando yo era más joven y leía libros un poquito complicados, pues me hacía una lista como todos hemos hecho, ¿no? Con los nombres de los personajes. Aquí me hice una lista con los nombres de los personajes alegóricos, los lugares alegóricos, los objetos alegóricos. Es muy denso. Pero bueno, seguimos. Este individuo, llamado Buena Voluntad, lo conduce a la casa del intérprete y ese intérprete es como un maestro que explica muchas cosas misteriosas, sobre todo lo importante que es llevar cada uno su carga o su cruz con alegría. De hecho, ahora Cristiano se dirige a una colina donde hay una cruz y un sepulcro. Es un momento importante de iniciación, pues justamente al llegar ahí se rompen las tiras de su mochila, ahí se ve detrás de él cómo se rompen las tiras de su mochila y la carga se desliza cayendo al sepulcro. Ya ligero de equipaje, lo saludan 3 ángeles que le ponen un sello en la frente.
Esto quizá recuerda a la Divina Comedia. Y le dan ropas nuevas y un pergamino que le servirá de pasaporte para entrar en la ciudad celestial, que es a donde va. Resumiendo, porque sería imposible contar el libro entero, a lo largo del camino sigue conociendo a tipos como simple, pereza, presunción, formalidad, hipocresía. Son esos los nombres de los tipos que va encontrando, con quienes se entretiene. Pero lo peor es que en un momento dado se queda dormido y pierde el pergamino, pasaporte que le iba a dar entrada a la ciudad celestial, lo que le obliga, pues como en el juego de la oca, a volver atrás para recuperarlo. Sigue después y más adelante encontrará un palacio bellísimo, pero eso sí, custodiado por 2 leones que en principio le asustan, está a punto de echarse para atrás hasta que descubre que están encadenados. Se ve en la ilustración que están encadenados, aunque no es lo primero que se ve. Y en ese palacio pasa 3 días muy agradables, conviviendo con unas doncellas muy hermosas, como en los cuentos de hadas, que se llaman Prudencia, Piedad y Caridad. Antes de su partida, ellas, a los 3 días, lo visten con una armadura para que pueda afrontar los peligros que se le puedan presentar a partir de entonces. Después del palacio sigue caminando y llega al Valle de la Humillación, así llamado, y allí le asaltará un demonio abominable llamado Apolión, con el que libra un largo combate de 6 horas. Al final consigue vencerlo con la ayuda de San Miguel, creo que también está San Miguel aquí a la entrada de este edificio, si no me equivoco, y de pronto una mano misteriosa le entrega una espada por si encuentra más enemigos, así que ya continúa así. Y después de este valle hay otro llamado Valle de la Sombra. Bueno, hay muchas ilustraciones de lo mismo. He buscado unas cuantas y aquí podéis ver el mismo combate de Christian a Napoleón de otras formas. Pero bueno, después de este valle hay otro llamado Valle de la Sombra de la Muerte, en este caso completamente solitario, y aunque no vea a nadie, lo pasa peor aún que en su lucha con el demonio. Una vez pasado este valle, se encuentra con un peregrino llamado Fiel y juntos llegan a un paraje llamado Feria de las Vanidades, donde se vende todo lo que uno pueda desear. Pero como ellos no compran nada, son encarcelados. Los conducen a un juicio con un jurado digno de Alicia en el País de las Maravillas, que por cierto es otro libro que es un sueño, en el que los 12 jueces tienen nombres como, no voy a decir los 12, pero Señor Ciego, Señor Injusto, Señor Malicia, Señor Crápula, Señor Implacable, etc. El fiel compañero de Cristiano acaba condenado a la hoguera, pero él consigue escapar y continúa su camino, ahora acompañado por otro peregrino llamado Esperanza. Juntos recorren diversos lugares, entre ellos una colina llamada Lucro, donde hay una mina de plata, o un prado llamado Prado del Atajo, por donde camina un tipo llamado Confianza Vana, que acaba estrellándose, o sea, lo del atajo no le sale bien. Y los 2 peregrinos pasan por otra prueba especial, otra terrible prueba, cuando llegan al Castillo de las Dudas. Allí son hechos prisioneros por el gigante Desesperación y la giganta, su mujer, la giganta Desconfianza. Ambos los animan para que se suiciden, pero resisten y acaban abriendo la puerta del calabozo con una llave que se llama Promesa. Enseguida llegan a las montañas de bueno, aquí es cuando estaban en el calabozo, y ya después de esto van a llegar a las montañas deleitosas, Delectable Mountains, y esto me ha hecho pensar, cómo no, que ahora mismo estamos en la calle Monte Alegre, un nombre alegórico que espero que esta tarde se haga realidad. Bueno, pues en esas montañas deleitosas habitan unos pastores que los llevan a una cima llamada Clara, desde donde, con un telescopio o catalejo, divisan la ciudad celestial, o sea que ya no les falta mucho por llegar. Pero todavía les esperan varias pruebas, como sus encuentros con el señor adulador, que habla muy bien y va disfrazado de ángel de luz, pero en realidad es un vengador,
o el señor ateo, que trata de convencerlos de que la ciudad celestial es un invento y que no hay más allá que valga. Otro reto para ellos, antes de llegar, consiste en atravesar la tierra encantada que provoca somnolencia y quienes se duermen allí ya no despiertan nunca, pero consiguen mantenerse despiertos, charlando. Bueno, esta parte todavía no lo he dicho, el libro es fascinante, es maravilloso, pero contiene algunas partes bastante pesadas. Esta quizás sería una de ellas, porque esa charla que mantienen para no dormirse, pues parece un catecismo, ¿no? Porque es todo un repaso por la doctrina de la fe y el arrepentimiento. Dices, bueno, qué charla, ¿no? Pero bueno, pues mira, así por lo menos consiguen mantenerse despiertos. Otros nos dormiríamos. Y es así como llegan a la región de Beulah. Aquí vemos un poquito un plano general, caminando hacia la Celestial City, pues han pasado el Enchanted Ground y luego llegarán a la Beulah Land, que es de lo que estamos hablando, que es un paraíso terrenal lleno de flores, pájaros cantores, abundante comida, un poco tierra de jauja, comida y bebida, donde el sol brilla noche y día y donde pasean seres resplandecientes que ya están en los límites del cielo. Esa es la descripción de Banyan, del libro del que hablamos hoy. Es como un paraíso terrenal, ya es antesala del cielo. Pero de las muchísimas relecturas de este libro me gustaría destacar la del genial William Blake, otro inglés visionario, aunque bastante más revolucionario que John Bunyan. Para Blake, ese anteparaíso o paraíso terrenal situado en los límites del cielo, ese reino de los felices, como lo llamaba él, además, por cierto, Beulah en hebreo significa desposada, o sea, la mujer que acaba de casarse. Para Blake, ese reino sería el lugar donde los contrarios son igualmente verdaderos. Esto me fascina, que el cielo o la antesala del cielo sea el lugar donde los contrarios son igualmente verdaderos. Y aunque quizá no se puede leer el texto, en su poema Milton, así titulado en homenaje al gran John Milton, autor del Paraíso Perdido, pues dice esto, se puede leer en esta imagen. Para quienes conozcan a Blake, pues quizá les recuerde a esa obra llamada El matrimonio del cielo y el infierno, contrarios, ¿no? Con su habitual genialidad, Blake concibió ese Edén como un lugar en que sus habitantes veían las cosas alrededor de ellos, con todos sus lados, como sienten los bebés al mamar el pecho de sus madres, rodeándoles por completo. Así que podemos imaginar un mundo en el que viéramos todo redondeado, con todos sus lados o facetas al mismo tiempo, una especie de multiperspectivismo instantáneo. Pero dejemos esa fantasía de Blake y volviendo al Beulah de Banyan, es interesante leer otro párrafo del libro en el que se dice: Cristiano estaba tan encantado que se puso enfermo de deseo y Esperanzado, su acompañante, tuvo 1 o 2 ataques del mismo tipo. Por ello tuvieron que reclinarse un poco y exclamaron a causa de su ansiedad: si halláis a mi amado, decidle que estoy enfermo de amor. Bueno, esto parece un eco del Cantar de los Cantares. Caminando por esa antesala del cielo, Cristiano y su acompañante encuentran a 2 hombres resplandecientes que les dicen que ya solo les queda una última prueba. Se trata de llegar al otro lado del río que les separa de la ciudad celestial, pero no hay puente para cruzarlo, así que tendrán que introducirse en sus aguas y les advierten: las encontraréis. Bueno, este es otro mapa del camino, ahí está el río, y les dicen estos seres resplandecientes que aquí aparecen como 2 ángeles: las encontraréis más o menos profundas según creáis en el rey del lugar. Jesucristo, claro. Al principio, Cristiano se hunde y parece que va a morir, pero su compañero, Esperanzado, le anima y consigue pisar el fondo del río y ya atravesarlo a pie. Ahora ven la Jerusalén celestial claramente en una cima que se eleva sobre las nubes.
es el Monte Sión, una de las colinas, por cierto, de la ciudad de Jerusalén actual, en Israel. A pesar de su altura, suben con ligereza, pues en el río han abandonado sus vestiduras mortales, se dice en el libro, o sea, que se han convertido en espíritus, o sea, que han fallecido. Y una vez allí sienten una felicidad completa que para Banyan se expresa con imágenes bíblicas. Van recogiendo los frutos de sus esfuerzos, que cuelgan del árbol de la vida, sienten un gozo equiparable a las pasadas tristezas, se reencuentran con sus amigos fallecidos, etcétera, etcétera. A su llegada los reciben unas huestes celestiales y trompeteros, y cito, que con fuertes melodías hacían resonar los cielos y saludan 10.000 veces a Cristiano y su compañero con gritos y trompetas. Es un paraíso bastante ruidoso, para mi gusto. Ellos están, no obstante, contentísimos con sus arpas para alabar al Altísimo y sus coronas en señal de honor. Pero ese no es el final del libro. Volvemos al soñador narrador que cuenta su visión y termina diciendo: mientras contemplaba estas cosas, volví la cabeza y vi a Ignorancia, que es otro personaje, que llegaba a la orilla del río. Lo cruzó pronto porque un tal Esperanza Vana, otro tipo, un barquero, le ayudó a pasar en su barca. Subió también a la colina. Cuando llegó a la puerta empezó a llamar, pero le pidieron su certificado y no lo encontró. Lo cogieron, lo llevaron por el aire hasta la puerta que vi en la falda de la colina y lo dejaron allí. Entonces vi, aquí lo veis abajo en inglés, then I saw that there was a way to hell, que había un camino hacia el infierno, incluso cerca de las puertas del cielo, así como desde la ciudad de la destrucción. Luego desperté y vi que todo había sido un sueño. Y este es el final. Tras la inmersión, pues, del protagonista en el paraíso de los justos, sigue una admonición a los lectores sobre el peligro de caer en el infierno. Cuando más confiado está uno, incluso por simple ignorancia, puede caer. Durante 6 años ese fue el final del relato, no precisamente un happy ending. Pero en 1684, dado el enorme éxito del libro y las continuaciones o secuelas que empezaron a publicarse por autores anónimos, Banyan decidió escribir una segunda parte. Recordemos que lo mismo hizo Cervantes con el Quijote, cuando ya estaban saliendo otras ediciones falsas. Ahora será la esposa del protagonista quien emprenda su peregrinaje acompañada de los 4 hijos de la pareja. Y aquí tenemos la segunda portada en que, bueno, se dice es the second part y se ve a la izquierda el soñador, pero ya a la mujer con los 4 niños y una vecina que le va a acompañar todo el camino. En esta ocasión, el soñador, narrador, empieza explicando que durante esos 6 años estuvo viajando por diferentes lugares, pero que recientemente ha vuelto cerca del pueblo de Cristiano y se ha quedado dormido en un bosque. Y allí ha vuelto a tener un sueño. Recordemos que Banyan escribió la primera parte del libro en la cárcel y localizó el primer sueño en una guarida. Ahora que ya está fuera, sitúa su segundo sueño en un bosque al aire libre. El soñador ve ahora en su sueño cómo la esposa de Cristiano se siente culpable por haber tratado mal a su marido y no haberlo seguido en aquel viaje. Y el narrador sueña que ve un pergamino abierto señalando sus oscuros caminos y también a su difunto esposo gozando de la gloria de los bienaventurados. A la mañana siguiente, un visitante celestial llama a la puerta de su casa. Se llama Secreto y trae una carta del Rey del Cielo animándola a que emprenda camino hacia la morada de los justos. Así es como se decide hacerlo, con sus 4 hijos, y a partir de entonces también ella se cambia de nombre pasando a llamarse Cristiana. Esta segunda parte describe un trayecto por los mismos lugares que recorrió su marido, aunque se añaden algunos, así como muchos personajes nuevos. Además, hay algunos cambios importantes. Cristiana encuentra apoyo en su vecina Misericordia, que la acompañará de principio a fin. Y Misericordia. Y después de ser asaltadas por 2 rufianes, al llegar a la casa del intérprete,
el gran maestro no solo les enseña un montón de cosas en forma de aforismos a las 2 mujeres y a los 4 niños, sino que les ofrece un guía para que les conduzca y proteja durante el resto del viaje. Bueno, pensando en esto del guía, podemos preguntarnos hasta qué punto se abordan con igualdad, bueno, ya estamos casi en el día 8 de marzo, los personajes del peregrino y la peregrina, o si es posible ver un posible sesgo protofeminista. Antes de responder a esta pregunta, conviene recordar que entre los puritanos del siglo XVII, como ocurría en todas partes, los maridos eran los jefes del hogar y el deber de sus esposas era obedecerles. Pero, paradójicamente, pese a la posición de inferioridad femenina, se aceptaba la igualdad espiritual de hombres y mujeres dentro del matrimonio, y las puritanas demostraron a menudo mucha iniciativa, sobre todo en la educación de los hijos. Volviendo al libro, nada más llegar el grupito a la casa del intérprete, el auxiliador que les ha librado del ataque de los asaltantes les dice: «Mucho me sorprendió cuando os dejaron entrar por la puerta que, siendo débiles mujeres, no pidierais un guía». Luego añade que su señor quiere que se pidan las cosas, pues lo que no es digno de pedirse no vale nada, dice. Cristiana se excusa y a partir de entonces los acompañará un guía llamado Gran Corazón, que defiende la importancia no tanto de la ley o la justicia como de la caridad y del amor. De alguna manera, pienso yo, se me ocurre a mí, que es como si la primera parte del libro representara el Antiguo Testamento y esta segunda parte el Nuevo. De hecho, ahora mucho más importante que la valiente soledad es la comunidad, la convivencia armoniosa de las mujeres con los niños y con el guía. A lo largo de todo el camino se insiste mucho en la compañía y en el apoyo de unos a otros, y lo que quizás resulta más sorprendente para los lectores acostumbrados a la severidad de la primera parte, llama la atención en esta segunda la compasión hacia los débiles. Bueno, el grupo va avanzando por los mismos caminos que recorrió Cristiano, aunque su experiencia es distinta. Por ejemplo, al pasar por el Valle de la Humillación no tienen que luchar con el demonio Apollyon. Eso sí, el guía, Gran Corazón, Great Heart, les cuenta a los niños el combate que libró su padre y les enseña un monumento de la batalla. No solo encuentran huellas materiales del paso de Cristiano varios años atrás, sino, al igual que ocurría en la segunda parte del Quijote, algunos personajes que lo conocieron a Cristiano como el Señor honrado, que saluda a los peregrinos con un sagrado beso de caridad. Bueno, es que subrayé los besos, que son muy escasos en el libro, este era el primero. Bueno, el Señor honrado le dice a Cristiana: «Había oído hablar mucho de tu esposo y de los viajes y guerras que emprendió. Para tu consuelo, el nombre de tu esposo resuena en esta parte del mundo». En un momento dado, el guía y el Señor honrado se ponen a hablar de un peregrino que va por esas regiones, un tal Señor miedoso, Mr. Fearing. Los dos están de acuerdo en que es uno de los peregrinos más fastidiosos. Según Gran Corazón, y bueno, voy a leer una cita, que en este caso no tenemos en inglés, una cita larguísima que he resumido y extractado. El señor miedoso siempre temía que no fuera a llegar donde deseaba. Cualquier cosa que oía le asustaba. Estuvo gimiendo durante un mes en la ciénaga del desaliento sin atreverse a pasar, a pesar de que vio a varias personas aventurarse, muchas de las cuales le ofrecieron una mano. Tampoco quería retroceder. Decía que moriría si no llegaba a la ciudad celestial y, sin embargo, cualquier dificultad le abrumaba y tropezaba con cada paja que hallaba en su camino. La descripción psicológica del miedo continúa de forma admirable, aunque, ya digo, es tan larga que no nos da tiempo a reproducirla entera. Según el guía, el señor miedoso lleva consigo una ciénaga de desaliento en sí mismo y cuenta cómo, aunque llegó antes que otros a las puertas de la ciudad celestial, este es el señor miedoso, muchos entraron antes que él, pues él se quedó allí tembloroso y acobardado sin atreverse a llamar a la puerta. Sin embargo, después de toda esta, digamos, parodia de este señor, y esa es la novedad de esta segunda parte, al final
el Señor Jesucristo, lo acoge de un modo extraordinariamente amable, pues en el fondo, y cito, era un hombre de espíritu escogido, no solo encogido, aunque siempre estuviera abatido, lo que hacía de su vida una carga demasiado pesada para él y fastidiosa para los demás. Ambas mujeres, de hecho, Cristiana y Misericordia, su vecina, se sienten identificadas con él. Y en plan catequético, Gran Corazón aprovecha para hablar, otro de estos partes del libro, aprovecha para hablar del necesario temor de Dios para entrar en el reino de los cielos. No obstante, la atribución de cobardía al sexo femenino se compensa de algún modo con las opiniones expresadas por un posadero llamado Gaius, o gay, o sea, alegre, que pronunciará un discurso a favor de las mujeres. Lo cito, discurso a favor de las mujeres, dice así en el libro, digno de la famosa querella o debate sobre los sexos de los siglos XIV al XVIII. El panegírico no evita que más adelante aparezca una bruja en toda regla. Una mujer gratamente vestida, se la describe así, una mujer gratamente vestida, pero vieja, llamada Madama Burbuja, Madame Bubble, que soborna a muchos peregrinos, precipitando a los hombres, esto también es cita, en la ruina y la perdición. Qué interesante, ¿no?, que sea la seductora una señora tan mayor, y porque más que hacer brujería es lo que hace seducir. Y esta es una representación, tenemos otra más abstracta, ¿no? Hay tantas representaciones tan diferentes, tantos modos de entender este libro. Bueno, el grupo de peregrinos continúa su camino topándose con personajes de todo tipo, pero aunque se sigue valorando la valentía y la fe o confianza, ahora abundan los débiles, como el señor miedoso, pero también el señor a punto de caer, Mr. Ready to Hold, el señor decepción o la señorita muy miedosa, que son padre e hija. A pesar de sus flaquezas, todos van entrando en las montañas deleitosas, todos acabarán cantando y bailando y por fin llegan a Beulah, la antesala del paraíso. Para entonces, esos 4 niños, los 4 hijos de Cristiana, Mateo, Samuel, José y Santiago, se habla bastante de ellos, pero vamos resumiendo, se han hecho mayores y ya se han casado con 4 buenas doncellas. Es que pasa mucho tiempo. Todos entran en Beulah, recibidos por el sonido tan celestial como ensordecedor de campanas y trompetas. Y nada más llegar, Cristiana recibe otra carta, convocándola en un plazo de 10 días a vestirse de inmortalidad. Sus acompañantes van con ella hasta el río, ven cómo se introduce en sus aguas y se despiden de ella. Sus hijos lloran su partida, pero a diferencia de ellos, el señor Gran Corazón y el señor Valiente tañen címbalos y arpas llenos de gozo. También pasan el río otros peregrinos, como el señor Miedoso, el señor al punto de caer, que por fin suelta sus muletas, o el señor Decepción con la hija muy miedosa, y antes de arrojarse al río, el buen hombre exclama, el señor Decepción: ya sabéis lo que somos mi hija y yo, y lo molestos que hemos resultado. Que nadie reciba nuestras decepciones ni nuestros miedos cuando nos marchemos. Para ser sinceros con vosotros, os diré que son fantasmas que acogimos y de los cuales nunca pudimos acudirnos. Andarán por ahí para que otros peregrinos los acojan, pero hacedlo por nosotros, cerradles las puertas. Uno a uno, otros peregrinos van sumergiéndose en las aguas letales. Algunos explican a los que se quedan que antes el río les inquietaba y aterraba, pero que justo al entrar sus temores desaparecen. Y esta vez sí que, como en los clásicos cuentos de hadas, nos encontramos, por fin, con un final feliz. Según el soñador, narrador, y este es el final de la segunda parte y el final de lo que es el libro actualmente, en cuanto a los hijos de Cristiano, los 4 muchachos que Cristiana había llevado con ella, además de sus esposas e hijos, he oído decir que aún viven, de modo que contribuirán a la extensión de la Iglesia en aquella región. Si me tocan suerte volver allí,
Daré a quien lo desee una relación de lo que ahora callo. Entre tanto, digo a mi lector, adieu, adiós. Bueno, pero yo no me despido todavía. Esta ficción alegórica, con elementos de los cuentos de hadas tradicionales, llena de sutiles trazos psicológicos, buenas dosis de sátira y también de doctrina, es un libro inclasificable. A los lectores actuales nos resulta en principio algo ajeno y difícil de leer, sobre todo por los pasajes más dogmáticos, pero merece la pena seguir las aventuras de Cristiano y Cristiana y sentirnos reconocidos entre los cientos de personajes que van apareciendo. Ya solo sus nombres son una genialidad. Y a los ya mencionados podríamos añadir otros como las señoras pacata, desconfiada e inconsiderada, los señores terco, interesado, pragmático, prejuicio, o ese hombre que solo puede mirar hacia abajo, Mac Raker, el que arrastra la porquería con el rastrillo, que en inglés ha dado su nombre al periodismo sensacionalista o amarillista, por cierto. Es que hay que decirlo, este libro, que para nosotros es tan raro en el medio anglosajón y sobre todo en Estados Unidos, porque fue allí donde fueron los puritanos, era absolutamente popular y ha dado nombre a muchísimas cosas populares de la cultura, incluso actual. Pese a la seriedad del tema, en este libro hay muchas pinceladas de humor y aunque a diferencia del Quijote, el libro no nos haga reír a carcajadas, a menudo nos deja con una sonrisa admirada que se mantiene durante varias páginas. Algunas de mis favoritas son las dedicadas al señor charlatán, Mr. Talkative, que por supuesto no para de hablar y lo hace muy bien, pero si te paras a pensar no dice nada, aunque te envuelva en su verborrea. También me gustan especialmente las páginas dedicadas al señor sabio mundano, señor sabio mundano, Mr. Worldly Wiseman, y sus consejos. Todo ello sin olvidar la lista interminable de lugares y objetos fantásticos, instrumentos milagrosos o mágicos, como el espejo de dos caras, la punta de flecha afilada de amor o la botella de lágrimas, por citar solo algunos. Nos guste más o menos, de lo que no hay duda es de la profunda huella que dejó el libro desde el primer momento de su publicación y también de la enorme influencia que ha tenido en las artes hasta la actualidad. No me resisto a nombrar algunos ejemplos. En el siglo XVIII, por ejemplo, el genial William Hogarth publicó una serie de pinturas y grabados con el título satírico de Harlot's Progress, el progreso o la carrera de una prostituta, en 1761, y 2 años después otra serie también de pinturas y grabados titulada A Rake's Progress, el progreso o vida de un libertino. Daniel Defoe, en su famoso Robinson Crusoe, en 1719, se refería a su destino tras el naufragio, la famosa isla, como la isla de la desesperación. Y hay quienes consideran que el viaje sentimental de Laurence Sterne es, y cito, un progreso del peregrino cómico para el nuevo hombre sensible. Pero el gran éxito de Bunyan, de este libro, llegó en el siglo XIX. Fue un auténtico boom. Además, ciertos lugares alegóricos del libro se convirtieron en expresiones comunes en inglés, sobre todo The Slough of Despond, el pantano del desánimo o la ciénaga del desaliento, y The Valley of the Shadow of Death, el valle de la sombra de la muerte. Aparte, bueno, esto, hablando con un amigo, me lo comunico y no resisto decirlo, curiosamente con esa ironía que suelen desplegar los nombres, tan en consonancia con su poseedor. Voy a hacer otro paréntesis, y es que es un lugar común que la mayoría de las personas se parecen a su animal doméstico, perros, etc. Bueno, en mi caso, en lo que me fijo mucho es que la mayoría de las personas, o muchas al menos, se parecen a su nombre, ¿no? Nomen est omen, decía el dicho latino, el nombre es el destino.
Y no resisto a la tentación de contaros que en inglés banyan es un apodo para los que tienen una joroba o bulto en la espalda, un diminutivo del francés antiguo bugne, que significa hinchazón o protuberancia. Bueno, dejando esto, que puede ser más o menos sugerente, The Pilgrim's Progress inspiró muchas novelas en el siglo XIX. Una de ellas es Vanity Fair, la Feria de las Vanidades, que toma el título de esa feria alegórica mencionada en el libro. Otra es Middlemarch, de George Eliot. Dorotea, su protagonista, se va de peregrinaje, influida por el libro. Otra, Youth the Obscure, de Thomas Hardy. También The Water Babies, Los niños del agua, de Charles Kingsley, una novela deliciosa que recomiendo, aunque actualmente también está bastante olvidada, y en la que en su fabuloso viaje de iniciación los protagonistas encuentran la alegría espiritual. Claramente sirvió también de inspiración a las obras de algunos grandes escritores norteamericanos, los otros hasta ahora citados eran ingleses. Uno de ellos, Nathaniel Hawthorne, no solo incluyó en la letra escarlata a una serie de personajes alegóricos, sino que llegó a escribir un cuento titulado The Celestial Railroad, o sea, la vía celestial, que era una parodia del peregrinaje a la ciudad celestial, pero esta vez, en vez de andando, en tren, hasta las puertas del paraíso. Otro escritor norteamericano marcado por el libro fue Mark Twain. Aparte de encontrar inspiración para sus célebres aventuras de Huckleberry Finn, Twain escribió un libro de viajes peculiar en el que sus protagonistas recorrían Europa, Egipto y Palestina buscando el cielo. Se titulaba The Innocents Abroad o The New Pilgrim's Progress. Los homenajes más o menos explícitos al libro de Bunyan a lo largo del siglo XIX fueron innumerables, pero quiero referirme ahora especialmente a tres, procedentes de dos escritoras y un escritor. Bueno, tres especialmente queridos por mí. En primer lugar, la mayor de las hermanas Bronte, Charlotte, lo tuvo presente en todos sus libros, pero sobre todo en su célebre novela Jane Eyre, una autobiografía. Aquí vemos la portada de la primera edición. Pensaréis, ¿dónde está el nombre de Charlotte? Bueno, la tuvo que publicar con seudónimo, Carrer Bell, para que no se notara si era hombre o mujer, o más bien pareciera que era hombre. Jane Eyre, que como tantas otras obras antiguas, tenía un subtítulo, normalmente olvidado, una autobiografía. La narradora y protagonista, como sabréis la mayoría que habéis leído esta obra, relata su progreso o maduración a través de 5 etapas con nombres alegóricos que parecen inventados por el propio Bunyan. Empieza en Gateshead, bueno, aquí lo vais viendo, en Gateshead, la puerta de los orígenes, sigue en Lowood, madera baja, donde se incuban enfermedades, si os recordáis no me sale ahora el nombre del lugar donde estuvo, el hospicio donde estuvo cuando era joven. Después en Thornfield, campo de espinos, donde habitará con Rochester. Morehouse, después Omar's End, páramo y pantano, cuando deja la casa, para terminar en Fernden, un bosque prometedor lleno de helechos. Aunque Charlotte Bronte defendía creencias completamente diferentes a las de Bunyan, como la salvación universal, por ejemplo, lo cierto es que de alguna manera su estilo de escritura se asemejaba con su insistencia en la autenticidad y lo sospechoso de las apariencias. 20 años después se publicó la famosísima novela de Louisa May Alcott, Little Women, Mujercitas, que ya directamente reproducía en su estructura el libro de Bunyan. Los títulos de muchos de sus capítulos lo dicen todo. Juego de los peregrinos, se titula un capítulo, Cargas, Beth encuentra el palacio hermoso, El valle de la humillación de Amy, Joe conoce a Apollyon, Meg visita la feria de las vanidades, etc. Ya desde el principio, la madre de las 4 adolescentes protagonistas exclama, ya al empezar el libro:
¿Os acordáis de cuando jugabais al Pilgrim's Progress de pequeñas? Os encantaba que yo os pusiera cargas, mochilitas y recorrer la casa con ellas y con palos que os servían de bastones y bajar al sótano, que era la ciudad de la destrucción, y luego subir por las escaleras a la ciudad celestial. La huella imborrable que dejó John Bunyan en el siglo XIX se advierte también con fuerza en la obra de Charles Dickens. Aunque él desconfiaba del puritanismo y defendía la compasión y el amor por encima de cualquier doctrina, la conversión del viejo Scrooge en A Christmas Carol, cuento de Navidad, se inspiró en parte en el lento viaje de autoaprendizaje del peregrino. Por si esto no fuera suficiente para convencernos, conviene recordar que la novela Oliver Twist, aquí tenemos también una portada de la primera edición, que tampoco sale el nombre de Charles Dickens, sino de aquel autoapodo, Buzz. Bueno, la novela Oliver Twist iba seguida de un subtítulo inequívoco, olvidado también hoy, como tantos otros, The Parish Boy's Progress, es decir, el progreso del niño de la parroquia. La influencia de Bunyan también después, a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, es tanta que no me da tiempo a detallarla, no quiero cansaros más. Se advierte, por ejemplo, en escritores como Foster o Joyce. El libro dejó un hondo rastro en la literatura, en las artes plásticas, a través sobre todo de las ilustraciones del libro, hemos ido viendo muchas, algunas de artistas tan extraordinarios como el poeta y pintor William Blake, del que ya hemos hablado, o el grabador Thomas Dalziel. Esta es una ilustración de Blake que aparte aparece en la edición del libro en español de Cátedra, que recomiendo. La influencia se puede advertir también en la esfera musical. Por ejemplo, en 1877 John Kitchen había compuesto un oratorio titulado The Pilgrim's Progress y Ralph Vaughan Williams estrenó una ópera con el mismo título en 1951 y también hizo su aparición, estaréis pensando en el cine, voy a decir primero en La linterna mágica, ese aparato óptico basado en la cámara oscura y precursor del séptimo arte. Desde finales del XVIII y durante todo el XIX, las proyecciones de linterna mágica fueron un espectáculo en ferias ambulantes y también se utilizaba como herramienta pedagógica y moral para los niños. Al principio, las diapositivas, estas son unas precisamente sobre el Pilgrim's Progress, eran pintadas a mano sobre vidrio, como estas, y desde mediados del XIX empezaron a reproducirse fotografías en blanco y negro que se coloreaban después, como estas. Desde la aparición del cine se han realizado 3 versiones del libro en cine. En 1939, la primera, en 1978, esta es la de 1978, quizás reconocéis al actor, y una muy reciente de 2019 en animación digital en 3D. La verdad es que ninguna de las 3 es excelente, en mi opinión. Pero terminaré la charla diciendo que una película famosísima, considerada todavía hoy por muchos críticos como el mejor musical de la historia del cine, se inspiró en el libro de Bunyan, y me refiero a El Mago de Oz. La película, recientemente incluida por el British Film Institute entre las mejores para ver antes de cumplir los 15 años, se basa en el libro The Wonderful Wizard of Oz de Frank Baum, publicado en 1900. Por cierto, 1900, un año bisagra que es siglo XX, pero fue escrito, por tanto, todavía con un espíritu decimonónico. Aunque son todavía escasos los estudios que reconocen la presencia del Pilgrim's Progress por detrás de este relato del Mago de Oz, resulta evidente la asociación, para mí al menos, entre las calles empedradas de oro de la ciudad celestial y el camino de ladrillos o baldosas amarillas que conduce a la ciudad esmeralda. Por ese camino avanzará Dorothy, la niña protagonista. Cito del libro: un largo camino a través de un país unas veces agradable y otras oscuro y terrible, por el que nunca debe retroceder.
Los tres personajes que acompañan a Dorothy en su viaje alegórico, soñado, en busca del mago de Oz, parecen sacados del libro de Banyan. El débil espantapájaros, que cree que no tiene cerebro y que recuerda a Mr. Feeble-Mind. El miedoso leñador de hojalata, que cree que no tiene corazón y sin embargo recuerda a Mr. Great Heart, el gran corazón. El león cobarde, que cree que no tiene valor y recuerda a Mr. Fearing, al señor miedoso. Los cuatro se enfrentan al mal encarnado en las brujas del este y el oeste. Aunque una vez muerta la del este, aplastada por el ciclón, solo queda esta última, The Wicked Witch of the West, que parece un trabalenguas. Y se encuentran también con el bien, las brujas buenas o hadas del norte y el sur. Al igual que Cristiano es hecho prisionero en el Castillo de las Dudas, Dorothy pasa una temporada encerrada en el castillo de la malvada bruja del oeste. Los cuatro amigos atraviesan un prado de amapolas que los adormece, pero cuando Dorothy está a punto de caer dormida para siempre, como en la región encantada, el hombre de hojalata y el espantapájaros la mantienen despierta. Las festividades que tienen lugar en la ciudad Esmeralda recuerdan a la Feria de las Vanidades. Pero si hay algo irreverente al máximo en este relato, a un tiempo, homenaje y parodia al libro de Banyan, es el mago, que de alguna manera hace las veces de Cristo. Al llegar cerca de él, Dorothy pregunta, ¿dónde estás? Y una voz le responde, estoy en todas partes, pero para los ojos de los mortales soy invisible. Todos se habían imaginado al mago, cada uno a su manera, como un dios impresionante, pero en realidad es un hombre común, un ventrílocuo cuya especialidad es hacer creer. Por ejemplo, confiesa que su secreto para que todos vean la ciudad Esmeralda de un verde brillante son las gafas verdes que llevan. Es un hombre común, sí, pero bueno y sabio. Así que cuando el espantapájaros le pide un cerebro, le responde que lo único que aporta conocimiento es la experiencia. Cuando el león le pide valor, le responde que lo único que necesita es confianza en sí mismo. Y cuando el hombre de hojalata le pide un corazón, le responde que la mayoría lo emplean solo para sufrir, aunque se lo fabricará con seda y relleno de serrín si se empeña. En cuanto al deseado reino feliz del más allá, la ciudad celestial, para Banyan, o la ciudad Esmeralda, de Oz, Dorothy siente la mayor alegría cuando despierta en su cama, en su propio hogar, y se da cuenta de que todo ha sido un sueño. There is no place like home. No hay nada como estar en casa. El reino de los cielos está aquí y ahora. Muchas gracias.